visión del ojo humano. Para entender un poco sobre la visión del ojo humano, tendremos que entender cómo funciona el ojo humano. Tiene 4 partes principales. Hablamos de 2 partes externas y 2 partes internas, la cual en las partes externas es la córnea, la conjuntiva y la esclera, y las partes internas es la coroide y la retina. Aquí podemos observar la conjuntiva, que es la parte superior que está recubriendo el ojo. Pues a veces cuando llega a haber una cierta infección, es la primera parte que cubre de la infección al ojo o la estructura del ojo, y esta es la conjuntiva. Por eso regularmente pasa que nos da conjuntivitis, o la conjuntiva es la primera parte de protección del ojo humano hacia la parte interna. Se inflama y hay enrojecimiento, comezón y demás. La siguiente parte es la córnea. Aquí tenemos la parte de la córnea, es el segundo impacto que tendría la luz al entrar al ojo. Esta es pues una de las partes más importantes del ojo humano, ya que es la primera parte donde entra la luz y donde hay efecto para poder visualizar alguna imagen externa. Esta córnea tiene diferentes características, entre ellos su curvatura. De la curvatura depende la calidad de la visión del ojo humano. Hay diferentes enfermedades que afectan esta parte de la córnea, que básicamente es el astigmatismo y la miopía. Estas dos tienen que ver con la forma de la córnea. La córnea tiene que ser completamente esférica. Cuando no existe esta parte esférica y puede haber aplanado de esta córnea, pues se dice que podemos tener miopía. Y cuando existe una deformación de esa córnea y es bastante cónica o más cónica que una esfera, pues se deriva a otras enfermedades como estigmatismo y, en su peor caso, pues el queratocono. Después tenemos la esclera, y la esclera es la parte blanca del ojo humano. Es toda la partecita blanca que se tiene, que cubre al resto del globo ocular, que es toda la parte blanca del ojo. La siguiente parte es la coroide. Esta parte es la capa intermedia del globo ocular, contiene vasos sanguíneos y tiene un alto contenido de pigmento para reducir la entrada extraña de luz y reflejos. Se divide entre el cuerpo ciliar y el diafragma del iris, que se contrae o se expande para controlar la cantidad de luz entre 2 milímetros a 8 milímetros dependiendo de la excitación de luz. Después sigue el lente. El lente está hecho de células fibrosas y está suspendido por fibras que lo detienen al cuerpo ciliar. Absorbe aproximadamente el 8% de la luz visible. Después tenemos al iris, que es básicamente un músculo que se contrae o se expande para dejar entrar cantidades de luz adecuadas hacia el ojo humano. La siguiente es la retina, la capa neuronal donde se forman las imágenes. Contiene receptores de luz discretos distribuidos. Estos receptores de luz les llamamos conos y bastones. La cantidad de conos son de 6 a 7 millones por ojo, y de bastones son más o menos 75 a 150 millones por ojo. Los conos están en la parte central de la retina, llamada fovea, y son sensibles al color. Cada uno de estos tiene su propia terminal nerviosa, lo cual ayuda a que la visión fina, la visión de cono, como le llaman, sea una visión de luz brillante. Y los bastones, estos no están relacionados al campo del color. Se localizan a lo largo de la retina. Estos bastones se conectan, varios bastones se conectan a una sola neurona, por lo tanto la visión es menos fina y son sensibles o son más sensibles a bajos niveles de iluminación, y también se les conoce como los receptores de visión de luz tenue. La distribución de estos receptores
es radialmente simétrica alrededor de la fovea. La fovea es el punto céntrico de la parte de la retina, exceptuando hay un punto ciego en esta parte de la retina, y la fovea es circular, tiene una medida aproximadamente de 1.5 milímetros de diámetro, y la densidad de conos en ella es más o menos 150.000 elementos por milímetro cuadrado, y de bastones más o menos son 337.000 elementos por milímetro cuadrado. Y aquí podemos ver la parte del ojo. Y por último tenemos la parte del nervio óptico. La parte del nervio óptico es la conexión de la retina al cerebro. Este nervio óptico lo que hace es traducir todos los elementos de luz en señales eléctricas para traducir las imágenes en el cerebro. Y bueno, ya entendiendo la parte de la estructura del ojo humano, vamos a poner en la función de los receptores. Este es nuevamente el ojo humano, no en una imagen 3D, sino en una imagen más 2D. Tenemos la retina, la esclera, el coroide, la córnea, el iris, el lente, el iris que es el que permite la entrada de la luz, el eje visual, y pues la parte de la fovea que está totalmente en la retina. Es la distribución de los receptores. Este es la parte central donde llega básicamente la luz a la parte de la retina, y aquí tenemos la distribución de los conos y de los bastones. En la parte central tenemos los conos. Estos conos son los que más pueden recibir la luz, y a estos les llamamos como los de luz fina. Recordemos que a cada cono se le conecta una neurona, y esta es la encargada de traducir esta luz, imágenes, a pulsos eléctricos en la parte del nervio óptico. Y después de ahí, de esta parte central, van creciendo los receptores, que son los bastones. Estos bastones nos ayudan a la visualización de objetos en las partes oscuras. Cuando nosotros estamos de noche, el iris abre y permite que entre más luz. Por lo tanto, la luz ya no va a ser en esta parte central solamente, sino también en las partes tanto izquierda, derecha, de la parte del punto de la fovea. Eso quiere decir que los bastones, como son receptores de luz tenue, permite la visualización de objetos en la noche. Solamente tenemos un pequeño punto ciego en esta parte donde va conectado el nervio óptico, pero pues en esa cantidad tan grande de conos no se llega a percibir ese punto ciego. Y bueno, aquí tenemos la formación de la imagen en el ojo de manera simple, una manera matemática. Tenemos una palmera, tenemos una distancia de 100 metros, y en la parte central del lente donde entra la luz hay una transformación de esa imagen al revés, y esta imagen pues depende también del tamaño del axis o de la parte central del ojo, que más o menos va de 14 a 17 milímetros, más o menos la parte interna del ojo, y llega a la retina, a la fovea, y se traduce esta imagen. Y bueno, esta imagen se transporta por medio del nervio óptico al cerebro, y tenemos una simple ecuación matemática. La distancia de 15 entre 100, que básicamente es la distancia del objeto y la distancia que hay entre el punto del lente hacia la imagen, va a ser básicamente igual que los 17 milímetros, y la imagen quedaría aproximadamente de 2.55 milímetros formada en la retina. Y bueno, el ojo humano tiene algunas desventajas. Las siglas que tenemos aquí, que es SV, que es el sistema de visión humana, tiene a sobredispararse alrededor de las fronteras de las regiones de diferentes intensidades. Estas bandas grises son totalmente constantes, pero la visión humana recibe fronteras o líneas marcadas de diferentes grises cuando no existen. Eso es debido a que tiene a sobredispararse en alrededor de las fronteras de escala de grises o de visión de espectros luminosos. Igual, el contraste simultáneo también hace que el ojo humano no tenga una percepción totalmente adecuada. Aquí tenemos 3 cuadros de diferentes tonalidades de grises: un gris más tenue, un gris a la mitad y un gris casi tirándole al negro. Y bueno, los cuadros de en medio
son del mismo color, del mismo tono de gris, pero las alcanzamos a ver un poco más marcado el gris cuando el exterior de este cuadro es más tenue que el de acá, y eso es simplemente efecto del ojo humano. Y entramos a la parte de las ilusiones ópticas, debido a que el ojo humano reconstruye o reforma las imágenes que podemos ver para una mejor comprensión. Por ejemplo, aquí tenemos en esta imagen 4 círculos que forman pues aparentemente un cuadrado cuando no existe, solamente son las esquinas cortadas. Y en esta otra imagen tenemos la ilusión de que hubiera un círculo totalmente dibujado cuando no existe, solamente son líneas que terminan en un punto, pero el cerebro humano las reforma para entenderlas de manera más fácil. Aquí tenemos 2 líneas completamente iguales, de este punto a este punto y de este punto a este punto, pero debido a la parte final y de principio de esta línea, al igual que esta se percibe como más grande que esta cuando son del mismo tamaño. En esta última tenemos que la visión nos hace ver que tenemos estas líneas que tienden a unirse cuando no es así, son completamente paralelas, pero el efecto de las líneas transversales o las líneas que lo cruzan hace que el ojo humano perciba esta sensación. Y bueno, este es un funcionamiento básico del ojo humano. Espero les haya servido. No olvides suscribirse y compartir. Esto fue Madfer Educación.